1.659 es la aterradora cifra de los detenidos políticos en Venezuela, personas que fueron arrebatadas de sus hogares de manera arbitraria, sacadas a la fuerza. Como ustedes ven aquí a Eduardo Cariz, que en el 2 de agosto estaba tranquilamente en su casa cuidando a su anciana tía de 80 años y se lo llevaron a la fuerza de manera arbitraria y lo pusieron a hacer una serie de paseos por diferentes prisiones, incluido el Helicoide, que es el centro de torturas en Venezuela, y luego a la cárcel de Tocuyito, que es la cárcel donde tienen a los máximos jefes criminales, es decir, asesinos de verdad, personas que han cometido todo tipo de crimen. Los ponen a convivir con personas que solamente han defendido los derechos humanos, que tienen un ángel, como es el caso de Eduardo Cariz, que desde su fundación Provee ayudaba a niños, ancianos y personas necesitadas en Venezuela, y que como muchos venezolanos, miles y miles y millones de ellos creyeron en un cambio y trabajó por ese cambio. 1.659 personas desde el pasado 29 de julio, es decir, un día después de las elecciones cruciales del 28 de julio, que dieron como ganadora a Edmundo González, quien ahora ya está en el exilio en España tras una aterradora persecución, feroz persecución por parte del régimen. Todos estos detenidos políticos, toda esta persecución, toda esta brutalidad ha sido calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado. Y personas inocentes como ellos, Nicolás Maduro y su aparato represor, escondido de tribunales de justicia, que de justicia no tienen nada, sino que son absolutamente represivos y que persiguen al disidente, lo único que hacen es calificar a personas inocentes de la sociedad civil, inerme, de terroristas, de criminales, de mensajes de odio e intentos de asesinato, como si el régimen se estuviera viendo a sí mismo. No, los culpan es a los demás, los culpan es a los inocentes. De esta manera también generan una tortura psicológica. Sus familiares, obviamente desesperados, como el caso de la hermana de Edward, Sol Ocariz, quien además denuncia que ni siquiera les permiten un abogado defensor de confianza. Les ponen los mismos abogados del mismo régimen represor. Una barbaridad y una falta de humanidad increíble. Escuchen a Sol lo que decía sobre los abogados. Si todos los venezolanos tenemos una ley, una constitución que nos dice que nosotros en el momento de cometer un delito, que no es el caso de los presos políticos, pero están presos y necesitan una defensa privada, el tribunal no nos permite darle a ellos defensa privada. Lo último que sacaron es que le dijeron a los abogados que están por asumir la defensa de mi hermano es que ellos se esperen porque ellos tienen que hacer una serie de requisitos que tienen que cumplir los abogados. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos que la Defensoría Pública no se da abasto. ¿Cómo es posible que a mí, que la defensora pública que le asignaron el caso de mi hermano, me dice a mí, ay, mire señora Sol, la verdad es que yo no sé, no sé para dónde lo han trasladado, no sé nada, yo me entero por los familiares? ¿Qué defensoría es esa? ¿Cómo es posible que a mí un fiscal me diga que porque yo le hice la acotación de cómo es eso, que todo el mundo es terrorista? Me dice, no, porque acuérdense que si hay una fábrica, pues simplemente va como el sello, terrorista, terrorista, todos los expedientes pasan terrorismo, terrorismo. Yo le dije, por favor, le dije, y entonces, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Dice eso. Bueno, eso es un aparato judicial en manos de un aparato represor, criminal, asesino, que no tiene ningún pudor en cometer los peores crímenes en contra de la humanidad. En eso se convirtió el aparato judicial de Nicolás Maduro, porque hay jueces corruptos, pero también hay jueces que están presionados y muy asustados. Después del caso de la jueza Fiuni, todos temen que les pase lo mismo, que la detengan por tomar una decisión contraria a lo que quiere el régimen y terminen en la cárcel con las personas que ellos mismos condenaron, sufriendo de esta manera un peligro permanente en contra de su integridad física, de su vida, como le pasó a la jueza Fiuni, que fue torturada por las mismas presas que la tenían de compañera porque había sido la jueza que las había condenado. Todas esas barbaridades son las que comete este régimen represor y su brazo, que es el sistema judicial convertido ya en un sistema represor terrible. 1.659 personas, de las cuales, ojo, y es lo más triste y doloroso, 59 niños de 14 años, adolescentes de los 14 a los 17, detenidos también en condiciones infrahumanas. Es terrible.
es absolutamente inhumano. Desde la comunidad internacional se escuchan muchas voces y mucha retórica. Estados Unidos ha sido clave en el reconocimiento de Edmundo González y de llamar la atención para que cese la brutalidad, la represión y la violación de los derechos humanos. Pero ya es hora de que Estados Unidos, quien ha logrado llegar a los acuerdos de Barbados, que incumplió el régimen, pero a pesar de eso la oposición fue muy creativa y logró sacar las elecciones adelante. Estados Unidos logró impulsar los acuerdos de Qatar. Es la hora de que empiecen a negociar todo el comercio, la cooperación petrolera a cambio de esos prisioneros políticos y a cambio de que el régimen acepte entregar el poder para que llegue la democracia. Es muy difícil, pero posiblemente ahí Estados Unidos tiene un mecanismo muy importante, como lo ha dicho el senador Durbin, quien le ha pedido a Joe Biden que cese toda cooperación y tratado comercial petrolero con Venezuela hasta que se cumplan esos requerimientos. Presentado un proyecto de ley para poner fin a toda la cooperación petrolera de Estados Unidos y al comercio petrolero relacionado con Venezuela hasta que se respeten los resultados legítimos de sus recientes elecciones. Debemos poner fin al robo por parte de Maduro de la elección de los votantes venezolanos. Leopoldo López Mendoza lo decía ante el Congreso de los Diputados de España hoy. Esos dineros que le llega al régimen por parte del intercambio comercial y de la explotación y tratados comerciales petroleros, al único que beneficia es al régimen, porque esto no le llega al pueblo venezolano. Se lo roba el régimen corrupto y atroz, criminal y violador de los derechos humanos. Y aceita, decía Leopoldo López, la maquinaria represora. Escuchen ustedes mismos. Nicolás Maduro tiene una línea de oxígeno por las licencias que han permitido que empresas americanas y europeas puedan sacar y vender el petróleo venezolano. Y lo venden a precio completo. Y lo venden y ese dinero que entra a Venezuela evidentemente no va a ningún beneficio de los venezolanos. Ese es un dinero que va a lubricar la maquinaria de represión de Nicolás Maduro, que hoy está aceitada, que hoy está en pleno despliegue. Eso es lo que se está financiando. Yo en lo personal, esta es una opinión personal, creo que sí se debe de considerar revertir esas licencias que se otorgaron. De la retórica a los hechos. Piden voces muy importantes dentro de Estados Unidos, dentro del Partido Demócrata, obviamente los opositores republicanos a la administración Biden, pero también lo piden los mismos venezolanos que están afuera exigiéndole al régimen que ya de una vez por todas cese tanta opresión en contra de su pueblo y para que vuelva también prosperidad. En este momento un pensionado en Venezuela no se gana más de $3. Si esos dineros, como la licencia de Chevron, que dejó $2.700 millones entre el 2023 y el 2024, se hubiera invertido en el pueblo, las pensiones serían más altas y los salarios de los funcionarios públicos como maestros y médicos serían más altos. No, la gente sigue paupérrima, pese a que la entrada del dinero del petróleo sigue cayendo, sigue engrasando al régimen y les sigue sirviendo para mantenerse en el poder.